Bien, partimos señalando de Roma, que es fundamental porque esta civilización que más tarde se transforma en uno de los más importantes imperios, ha dejado un gran legado para las sociedades que viven hoy en día. En efecto, cobra especial relevancia el sistema político que heredamos de los antiguos romanos, la república como forma de gobierno actual, los principios del derecho articulados en códigos que rigen el comportamiento de las personas, las ideas del foro como centro de la ciudad, obras arquitectónicas como los canales, las termas, los acueductos, el mismo latín como lengua madre que nos dio origen a otras lenguas romanas como el castellano, con la cual nosotros nos comunicamos. Por eso es muy importante considerar la historia de esta gran civilización e imperio. Primero hablamos que todos los caminos conducen a Roma y lo podemos hacer desde dos tipos de análisis, uno literal y uno un poco más metafórico, ¿no? Desde el punto de vista literal tenemos que considerar que Roma, al empezar a expandirse tanto por el mar Mediterráneo, necesitaba de que la capital romana, establecida en el centro de la península itálica, se pudiese conectar con todas las provincias que iban conquistando. Por lo tanto, tenían un sistema de carreteras que les permitía llevar y llegar mucho más rápido a los diferentes lugares de su vasto imperio. Desde ahí viene el concepto carreta, ¿no? De ese transporte que se podían llevar a caballos, y es por ello que surgen estas carreteras que conectaban a todo este gran imperio. Por lo tanto, es muy importante considerarlo desde ese punto de vista literal, pero también se hace importante señalar que todos los caminos conducen a Roma por lo mismo que decíamos a un inicio. Toda nuestra historia se remonta a Roma, todo lo que somos hoy en día, nuestro idioma, nuestra raíz del idioma, nuestros sistemas políticos, nuestra percepción del mundo, nuestra literatura, nuestras obras arquitectónicas, etc. Lo primero que tenemos que considerar es que Roma se encuentra en la península itálica, y esta península itálica tiene ciertas características. Bien, en su inicio Roma fue una pequeña ciudad-estado erguida sobre 7 colinas sometida a los vecinos del norte, los etruscos. Bien, estas 7 colinas sobre el monte Palatino se funda Roma, bien, que va a ser conquistado por un pueblo que se estableció en el norte llamado los etruscos, que era un pueblo bastante guerrero. Y hacia el sur de esta península itálica, a un costado del mar Mediterráneo, podemos establecer a los griegos, ¿no? La importancia de los griegos es que los griegos dominaban todo el mar Mediterráneo, sobre todo por su comercio. Por ello es muy importante que luego que los romanos se establecen ya en todo el mar Mediterráneo y alrededor y lo conquistan, ellos le llaman al mar Mediterráneo Mare Nostrum, que en latino significa o quiere decir el mar es nuestro. Considerando la historia de Roma podemos ver 3 grandes fases. La primera es una monarquía que desde el 753, con la fundación de Roma, especialmente en su primer monarca Rómulo, y la expulsión del último monarca, que va a ser Tarquino el Soberbio, en el 509 a.C., dan paso a un nuevo sistema político en donde el poder se va a dividir y el Senado romano tiene mucha importancia. Hablamos de la República. Y finalmente en el 27 a.C., cuando Octavio, César Augusto Octavio, es nombrado primer emperador o príncipe, que va a ser el primer ciudadano, y con ello vamos a entender la gran extensión territorial que va a tener el imperio en su última etapa. Bien, por lo tanto la historia de Roma la podemos dividir en 3 grandes etapas: en una monarquía en donde el poder se concentra en una sola persona, en una república en donde el poder se va a distribuir, se va a dividir y especialmente toma importancia el Senado, y finalmente el imperio, en donde toma importancia la figura del emperador. En la península itálica es una zona montañosa cuya columna vertebral son los Apeninos, que es una cordillera que atraviesa de norte a sur, así como en Chile atraviesa de norte a sur la cordillera de los Andes. En la península itálica van a ser los Apeninos o los Alpes. Bien,
Tienen numerosos valles, un clima mediterráneo, favorece mucho el cultivo del trigo, las aceitunas, las viñas, etc. Pero todos estos productos se debían comercializar y, como ya sabes, un intercambio económico también permite un desarrollo cultural. En cuanto a la expansión de Roma por el Mediterráneo, en un territorio que hoy ocupa Italia, se instalaron al menos 3 poblaciones, 3 poblados diferentes. En el norte, los etruscos, un pueblo bastante guerrero. En el centro, los latinos y sabinos. Y finalmente en el sur, las polisgriegas. Todos ellos, la unión de todos ellos, desde el punto de vista cultural, y los etruscos, al someter a los latinos y sabinos, fundan Roma. Bien, los latinos, que habitaban pequeñas aldeas en la zona de las 7 colinas, se unificaron y lograron la unificación de los sabinos y fundaron Roma. Al poco tiempo, los etruscos lo invadieron, convirtiendo a Roma en una gran ciudad, y se establecieron en un régimen monárquico, y con ellos a la cabeza. O sea, los etruscos invadieron a estos latinos y sabinos y fundaron Roma, siendo uno de los primeros fundadores Rómulo, y el último monarca etrusco será Tarquino el Soberbio. ¿Cómo surge Roma? Roma surge de la unión de 7 pueblos latinos y sabinos en el año 753 a.C., fecha muy importante. ¿Cómo fue y de qué manera el Imperio Romano logró tanto éxito en cuanto a su expansión? Esto lo podemos comprender porque Roma inició un proceso de expansión territorial hacia diversas direcciones, pero tenía algo muy puntual: la diplomacia en particular, y sobre todo la doctrina militar y el profesionalismo de su ejército. Las conquistas fueron posibles gracias a la fuerza militar, que los convirtió en uno de los más poderosos pueblos del mundo antiguo. A lo largo de toda su historia, Roma llegó a abarcar todas las cuencas del Mediterráneo hasta convertirse en un imperio. Hablamos un poco de la expansión del Mediterráneo y veíamos cómo se empieza a expandir lentamente hasta dominar prácticamente todo el mundo antiguo. Y hablamos del mundo antiguo porque solamente ello se conocía como mundo, no teníamos conocimiento todavía de este nuevo continente americano, por eso hablamos del mundo antiguo. Junto con la expansión de Roma aumentaron muchos aspectos, por ejemplo el comercio, así como la construcción de obras públicas, templos, edificios monumentales. Dicha expansión también aumentó la población esclava dentro de los territorios romanos, lo que, si bien fomentó el crecimiento económico, también produjo descontento e inclusive provocó grandes revueltas y problemas sociales. Hablamos importante de Roma en este mar Mediterráneo, principalmente comercializaba metales, carbón, alimentos, tejidos, caballos, esclavos, pero principalmente, al igual que los griegos, el vino. En cuanto a la sociedad durante este Imperio Romano, vamos a conocer importantes grupos: el grupo de los no ciudadanos, compuesto por los esclavos y los libertos, y el grupo de los ciudadanos. Por lo tanto, también, y al igual que Grecia, podemos decir que Roma tiene una participación excluyente. Bien, en cuanto a los ciudadanos, tenemos a la plebe, bien, los plebeyos, que nosotros vamos a conocer de ellos, pero se lo adelanto: son personas que, si bien no son ni esclavos, pero tampoco tienen tanta libertad, es decir, ayudan en todos los aspectos económicos, son granjeros, son campesinos, comerciantes, bien, y a veces se transformaban en clientes cuando no tenían poder económico suficiente y se ponían a disposición de un pater de familia, que sería un patricio. Un patricio es perteneciente al grupo aristócrata más importante de Roma, bien, son nobles. Y también finalmente llegamos a los senadores y administradores del imperio. No tenemos una sociedad tan estamental, ¿no? Pero sí hablamos de una pseudo sociedad de clase, bien, que dependiendo de la cantidad de riqueza que poseía iba subiendo o bajando de escala. Al igual que en el ejército militar, era independiente de dónde venía tu familia o tu apellido, pero sobre todo hacía una carrera en el ejército militar, es decir,
de acuerdo a la cantidad de victoria y fama que ibas logrando y gloria que ibas logrando, ibas subiendo de escalón. En cuanto a los grupos sociales, encontramos a los patricios, que pertenecían a la aristocracia principalmente. Además de ello, podemos señalar que son descendientes de las familias más antiguas que fundaron Roma. Conocían las leyes que se basaban en las costumbres. Estas leyes eran orales y no eran escritas. Además de eso, poseían todos los derechos políticos, como formar parte del Senado, de los comicios, de los tribunales y de las asambleas populares. Por otro lado, tenemos a los plebeyos, que constituían la mayoría de la población. Eran campesinos, artesanos, pequeños comerciantes que no tenían la condición de ciudadanos, pero lo que no podían hacer era participar del gobierno y de la ciudad. Se les prohibía contraer matrimonio con algún miembro de una familia patricia. Y finalmente, dentro de los grupos sociales más destacados, ¿no es cierto?, de Roma, encontramos los clientes. Son algunos plebeyos que no tenían suficientes recursos para vivir. Vivían en situación de calle, ¿no? Por tanto, solicitaban a un patricio amparo y seguridad a cambio de servir en su casa. Y finalmente, los esclavos, que en su mayoría eran los prisioneros de guerra, que se llevaban las tareas más pesadas de todo el imperio. ¿Qué características del mundo romano están presentes hoy en la actualidad? A lo largo de más de 1000 años de historia, este pequeño poblado llegaría a dominar un imperio que abarcaría casi toda Europa y parte del cercano oriente, e incluso llegando al norte de África, ejerciendo una significativa influencia sobre los pueblos que conquistaron, tanto a través de las armas como mediante la diplomacia. Por lo tanto, es muy importante considerar que los romanos tenían un sistema cosmopolita, y un sistema cosmopolita se define como la aceptación de ciertos códigos culturales de todos los pueblos que conquistaron, pero al mismo tiempo debían reconocer el derecho romano y finalmente reconocer a Roma como principal pueblo dominante. Por lo tanto, es muy importante considerar: los romanos tenían un sistema cosmopolita que aceptaba las diferencias culturales de todos los pueblos que iban conquistando. Sin embargo, todos estos pueblos se debían someter a la autoridad de Roma. La república, como sistema de gobierno, y el derecho romano que desarrollaron sigue siendo hoy en día la base de la política de los grandes estados modernos occidentales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Chile, que tiene una república democrática, entendemos inmediatamente dos culturas muy importantes. Hablamos de república por la separación de los poderes del Estado, y hablamos de democracia por lo heredado de Grecia, ¿no? Un sistema en donde la soberanía está en la nación, es decir, un gobierno de todos. Además de eso, su lengua, el latín, es la raíz de muchos idiomas, entre ellos el español. Una de las claves del éxito de Roma fue su particular espíritu práctico y su capacidad para adoptar y enriquecer las tradiciones culturales con las que entró en contacto, rescatando, por ejemplo, los avances producidos en Grecia. Bien. Y finalmente hablamos de una organización política, la república, en la que el poder es dividido y ejercido por los magistrados, es decir, por el Senado, elegidos por los mismos ciudadanos. ¿Quiénes van a ser los ciudadanos? En este caso, los patricios. Las autoridades ejercen su cargo por un periodo determinado y en consonancia con las leyes. Esta forma de gobierno presenta un sistema de peso y contrapeso que busca limitar las facultades de las autoridades y lograr un equilibrio en los poderes públicos. ¿Bien? Por eso es muy importante rescatar lo que es la república como principal legado de Roma junto al derecho. Las etapas de la historia de Roma. La historia de Roma es sumamente extensa en términos cronológicos y se ha dividido en 3 etapas clásicas. Hablamos de una monarquía que va desde el 753 a.C. al 509 con la expulsión del último monarca etrusco, Tarquinio el Soberbio, iniciando inmediatamente un periodo denominado la República en el 509 hasta el 27 a.C.
y finalmente el imperio, del 27 a.C. al 476, cuando cae el imperio romano de Occidente en manos de los bárbaros. Por eso es muy importante considerar que este periodo del imperio, dentro de lo que se pudo mantener algunas características de la república, tales como la organización burocrática y militar, la cultura de la legalidad, la permanente anexión de nuevos territorios y la creación de obras arquitectónicas, como principales logros y principales también aportes de esta gran civilización. También se manifestaron algunos elementos de cambio, la relación con los pueblos conquistados, la romanización y la expansión del cristianismo. ¿Bien? Sin embargo, antes de entrar a analizar la historia de Roma, te invito a ver el siguiente vídeo. La siguiente historia tiene lugar entre el año 3000 y el 509 a.C. Esta península con forma de bota situada en el centro-sur de Europa es Italia. Por ejemplo, el norte estuvo habitado por los ligures, de los que apenas se sabe algo. En la zona de la actual Toscana estaban los etruscos. Se cree que esta gente pudo haber venido de Oriente, quizás de Anatolia, y que eran lidios emigrantes. Pero los pueblos más importantes van a ser los de origen indoeuropeo: los latinofaliscos, los oscosavinos, los ecuos, los volscos, los umbros, los vénetos, etc. Toda esta gente forma lo que conocemos como pueblos itálicos o ítalos. ¿Qué esto? Dime esto. Testa, 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 testa. Ellos se autodenominaban los Rasena, pero todo el mundo los conoce como etruscos. Fueron buenos comerciantes por vía marítima, de hecho construyeron grandes barcos y también destacaron por su orfebrería y comercio con estaño o hierro. Su expansión por Italia comenzó alrededor del año 800 a.C. Desde la Toscana, los etruscos se hicieron con territorios como el Lacio, la Campania o el Valle del Po al norte, en lo que actualmente conocemos como la región de Lombardía. Al principio, como Roma, fueron una monarquía gobernada por un Lucamón, pero más adelante se convertirían en una república. Pero eso ya sería tiempo después, y ya para el año 280 a.C. no quedaría nada de esta gente, serían absorbidos por los romanos. Año 753 a.C., la fecha de la fundación de la ciudad de Roma, supuestamente a mano de los gemelos Rómulo y Remo. Leyendas aparte, Roma fue fundada a orillas del río Tíber, en una colina conocida como Palatino. El Palatino no era la única colina, había otras 6. Fue en esta zona donde diferentes tribus latinas, etruscas y sabinas se fueron uniendo hasta conformar la Liga de los 7 Montes. En la sociedad romana había diversas clases. Había una clase aristocrática, los gentiles o patricios, familias descendientes de algún antepasado mítico. Muchos de ellos acababan en puestos de poder, como en el Senado. Por otro lado estaba la plebe, los plebeyos, las clases más pobres, carentes de derechos, que se dedicaban al comercio, a la artesanía o a la ganadería. Eran hombres libres, pero no participaban en política y tampoco podían casarse con patricios ni formar parte del ejército. Durante la República la cosa iría cambiando. También había clientes, gente bajo la protección de un patricio, y finalmente estaban los esclavos, gente ni libre ni con derechos. El esclavo liberado se llamaba liberto. El sistema de gobierno de esta Roma recién nacida fue la monarquía. Aparte del poder político, este rey, o rex, también tenía el poder militar y religioso, pues marido de su hija, Tarquinio el Soberbio, que se hizo con el trono. Como bien dice su nombre, Tarquinio era muy soberbio y no soportaba que los etruscos fuesen la potencia más pepina de aquellos años. Para perpetuarse en el poder recurrió a corruptelas y hasta asesinatos, y llevó a Roma a librar grandes guerras contra sus vecinos. Pero la gota que colmó el vaso para el hastiado pueblo romano fue cuando permitió que su hijo violase a una patricia esposa de su sobrino llamada Lucrecia, que luego se suicidó. Un familiar de esta, Lucio Junio Bruto, habló con el Senado y juntos decidieron que había que expulsar al rey. Y eso pasó en el año 510 a.C. Al año siguiente se aprobó una nueva constitución y ahora Roma pasaría a ser una república bajo el mando de 2 cónsules, el ya nombrado Bruto y el viudo de Lucrecia, Lucio Tarquinio Colatino. La idea era repartir el poder para que no fuera acaparado por una sola persona, y además el cargo sería solo de 1 año. Una de las principales etapas de la historia de Roma es la monarquía romana. Su primera forma de gobierno fue la monarquía que durante algún tiempo los romanos tuvieron bajo el dominio de sus vecinos del norte, los etruscos, cuyos reyes llevaron a cabo importantes avances urbanísticos, como por ejemplo el sistema de las alcantarillas
y la construcción de murallas, además de este importante aprendizaje de cómo luchar, ¿no? como principal error de los etruscos. Los etruscos son relatados como invasores, aunque algunos historiadores han planteado que ambas culturas se unieron en forma pacífica. La influencia de los etruscos en la cultura romana fue muy importante y se manifestó en los distintos ámbitos, como la arquitectura, el trabajo del bronce y las artes. Alrededor del año 508 a.C., una revuelta antimonárquica expulsó al último rey, Tarquino el Soberbio, instaurándose por primera vez un sistema basado en la república. Entonces, como vemos en la siguiente caricatura, Roma se alza con un sistema llamado república y se expulsa de esta manera al último monarca, Tarquino el Soberbio. En cuanto a las instituciones y de la república como tal, observamos importantes cargos, ¿no? Que es lo que vamos a conocer a continuación. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. Ya no iba a haber un rey, sino 2 cónsules gobernando a la vez. Estos eran elegidos anualmente y tenían el poder de vetarse entre ellos. Con esto ninguno podría acaparar el poder absoluto. La cosa es que sí que esta gente contemplaba el cargo de dictador, que duraba 6 meses no prorrogables y solo para casos de extrema gravedad. Tras los cónsules, la siguiente magistratura más importante fue la de pretor. Durante los primeros años de la República, los cónsules fueron llamados pretores, pero luego se dividieron. También fue una magistratura anual, al principio de 2 y luego de 8. Sus competencias eran más judiciales, como nombrar jueces, aunque también podían sustituir al cónsul si este estaba fuera. En el futuro, los excónsules y expretores podían llegar a gobernar las provincias del imperio bajo el cargo de procónsules o propretores. Después estaban los censores. Este cargo, elegido cada 5 años, se encargaba de hacer el censo, hecho cada lustro. Elaboraban la lista de senadores, quién podía ser o no, y hasta les vigilaban para que se respetaran las tradiciones y que no hubiera abusos de poder o corrupción. También estaban los 4 ediles, 2 ediles curules patricios y 2 ediles plebeyos. Eran una especie de alcaldes policía que también organizaban juegos y espectáculos de su propio bolsillo. Y también se encargaban del aprovisionamiento de trigo de la ciudad, la anona. Finalmente estaban los cuestores, quienes administraban el tesoro público de la ciudad y los archivos. Eran contables, básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Además, ninguno cobraba por estos cargos. Ahora toca hablar de asambleas. La más importante era el Senado. Sus 300 miembros eran elegidos por los cónsules hasta el año 318 a.C. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, fijar el presupuesto, declarar guerra. Aunque esto de los comicios y asambleas pueda parecer muy democrático, en la práctica no lo era tanto. Si una persona vivía lejos de Roma y nadie le avisaba de que había sesión el martes, lógicamente no podía ir a votar. Bueno, votar, esa es otra. En los primeros siglos de la República se votaba por centuria, tribu o curia, y no por persona. Y además votaban primero las centurias más adineradas, y cuando tenían mayoría se dejaba de votar, dejando a mucha gente pobre sin voto. Y claro, además la corrupción o el clientelismo podían hacer de las suyas con pocas dificultades. Nos está engañando, que no nos engaña. Los plebeyos más ricos se hartaron de no poder participar en política. No podían tomar decisiones de cosas que a ellos les afectaba en gran medida. Así que todos estos plebeyos, unos comerciantes más ricos, otros agricultores más pobres, hicieron las maletas y se fueron a un monte cercano a Roma y crearon su propio estado. Tenían sus magistraturas propias y hasta una tríada de dioses para ellos: Ceres, Libera y Baco. Pim, pam, truco, truco. Las hostias entre patricios y plebeyos fue brutal, pero los primeros no podían mantener su estatus sin los segundos, así que a cambio de su vuelta les prometieron una participación más amplia en la política romana. Aquí se crea la magistratura del tribunado de la plebe, para defender los derechos de esta gente. Estos 2 tribunos de la plebe eran elegidos por la asamblea de la plebe, concilium plebis, de forma anual, solo entre gente de la clase plebeya. Y ojo al dato, porque podían vetar cualquier decisión de los cónsules. Además también elegían otros cargos como ediles plebeyos. En los años siguientes los derechos de esta clase plebeya irían aumentando. El éxito es ser un pesado. Por ejemplo, tenemos la ley de las 12 tablas, redactada por legisladores patricios y plebeyos, los decemviri. Se habla de derecho penal, como casos de homicidio, y se clasifican los hurtos y se regulan las indemnizaciones, multas o herencias. En este código no se contemplaba el matrimonio entre las 2 clases, pero eso cambiaría unos poquitos años después, tras unas protestas un tanto violentas. Roma también tenía una pequeña flota, aunque no era muy buena, todavía.
¡Que nos vamos a ahogar! Además, el cónsul Apio Claudio creó la Vía Apia, una carretera que conectaba Roma con Capua y otros pueblos de la Campania. Con ello logró mejorar las comunicaciones y la rapidez para mover a sus tropas. Gracias a ello ganó la guerra, y Roma duplicó su tamaño, logrando una salida al mar Adriático. Como curiosidad, este tipo construyó el primer acueducto de Roma, el Aqua Appia. La tercera guerra samnita fue el último gran conflicto de Roma contra los pueblos ítalos. Viendo la supremacía de los romanos, los samnitas y los umbros se aliaron con etruscos y galos para recuperar sus territorios, pero no fueron suficientes para vencer a las legiones y Roma pudo consolidar su poderío por todo el centro italiano. Muchas colonias griegas fueron cayendo en manos romanas, como Tarento o Brindisi, que se convertiría en un puerto muy importante. Para el año 270 a.C., toda la península itálica pertenecía a Roma. Ahora solo quedaba un gran enemigo amenazando sus fronteras: Cartago. En cuanto a la República Romana, la República estuvo conformada por magistraturas electivas, es decir, eran cargos que se escogían periódicamente, temporales y responsables, es decir, que estaban sometidas a la ley que estaba escrita en una ley llamada Ley de las 12 Tablas. Gratuitas, pues no recibían ningún salario, no recibían sueldo. Las colegiaturas, esto es, que estaban compuestas por más de una persona. La excepción fue la dictadura, que duraba solamente 6 meses, cargo que solo aparecía durante periodos de crisis o cuando se declaraba alguna guerra. En cuanto a las magistraturas, eran las siguientes. Hablamos del cónsul, que su principal función era dirigir al ejército y tomaba la mayor parte de las decisiones. En épocas de peligro nombraban un dictador, el cual gobernaba con los poderes ilimitados, es decir, durante solo 6 meses. Recuerden ese detalle. Los pretores administraban la justicia, los ediles administraban el abastecimiento de la ciudad, los cuestores cuidaban los recursos del Estado y los censores vigilaban las costumbres y elaboraban los censos de la población. Bien, en Chile se elabora en censos cada 10 años y eso nos permite un poco ver cómo ha crecido la población. En la República se ampliaron los derechos políticos de los romanos. Los patricios, que constituían una aristocracia y tenían una serie de privilegios políticos y jurídicos, se vieron enfrentados a los plebeyos, cuyos antepasados no habían sido fundadores de Roma y que por lo tanto no tenían los mismos derechos que los patricios. Entonces vemos dos diferentes grupos: por un lado los patricios y por otro lado los plebeyos. Entre el siglo V y el siglo VI a.C. se desarrollaron una serie de revueltas con el fin de conseguir mayor participación política para los plebeyos. Consecuencia de ello fue la creación del cargo del tributo a la plebe, una magistratura encargada de representar a los plebeyos ante los cónsules y ante el Senado, y la publicación de las leyes de las 12 tablas fueron las primeras leyes escritas con que Roma contó. Además de eso, es muy importante considerar que cuando hablamos de todos los problemas sociales que va a traer Roma, trae consigo también importantes avances en torno a todo lo que va a ser su sistema político que adquirimos. El siguiente video nos muestra cómo fue la expansión romana. Roma era una pequeña ciudad de la península itálica, que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno: monarquía, república e imperio. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador, en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la República, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y 2 cónsules elegidos cada año.
A principios del siglo V a.C., Roma controlaba el Lacio y a principios del III a.C., su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica. El Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los Graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la Primera Guerra Civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la Segunda Guerra Civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra en Actium, se anexiona Egipto y se inicia el imperio. Primera dinastía imperial, Julio-Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el limes oriental hasta el Éufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitutio Antoniana por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Durante el Imperio Romano, en este periodo se mantuvieron algunas de las características bases de la República, tales como la organización burocrática, formada por funcionarios que administraban los asuntos públicos, la cultura, la legalidad, que además que era permanente anexión de nuevos territorios. Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se concentraron en la figura del imperator o el emperador, mientras que las magistraturas y el Senado fueron perdiendo un poco su relevancia. El comienzo de esta época estuvo marcado por una guerra civil. En este contexto, los cónsules nombraron a un triunvirato: Pompeyo, Craso y Julio César. El poder fue dividido en tres personas. Craso es derrotado en Oriente, Pompeyo en Egipto y Julio César triunfó en la Galia, en la actual Francia, y con ello se proclama dictador perpetuo. Fue asesinado por el Senado por miedo a volver a una monarquía. Se mantuvo más de 6 meses en el cargo de dictador. A la muerte de Julio César se nombra un segundo triunvirato. Su hijo adoptivo Octavio, Occidente, disputó el poder con Lépido en África y Marco Antonio en Oriente. Un general romano, Marco Antonio, y aliado de la reina de Egipto, Cleopatra. Finalmente, en el año 31 a.C., Octavio lo derrotó en la batalla de Accio, y con ello Octavio recibió de parte del Senado el título de Príncipe
o primer ciudadano, es decir, imperator. Con ello se inicia el periodo marcado por la tercera y última parte de la historia de Roma. Hablamos de el imperio. Con Octavio se inició un periodo de paz y estabilidad, en la que la historia de Roma, que duró cerca de 200 años, y fue conocido como la Pax Romana o Pax Augusti. Esto permitió consolidar la organización territorial y administrativa del imperio y aplicar el derecho romano en todos sus territorios. En los territorios conquistados, los romanos impulsaron la transición de su cultura y forma de vida, lo que favoreció la transformación o romanización de las sociedades conquistadas. Permitió la universalización del derecho romano, la difusión del latín, la incorporación de los habitantes de las provincias del ejército y la construcción de una extensa red de caminos. ¿Qué es romanización? La difusión de los valores e instituciones romanas entre los pueblos conquistados. Finalmente, el ejército romano. Los romanos hicieron la guerra en lugares tan distantes de su tierra, mostrando tenacidad y capacidad de adaptación, lo que hizo del ejército una fuerza que por los siglos pareció imparable. Fue su capacidad para recuperarse de las malas y desastrosas derrotas y aún así salir victorioso, lo que resultó clave en su expansión territorial y la defensa de sus fronteras. Hablamos del profesionalismo y la doctrina militar. Finalmente, la cultura romana. Desde su inicio, la cultura romana se constituyó mediante constantes cambios con otras civilizaciones. En su proceso de colonización y expansión, los romanos adquirieron costumbres, saberes y tradiciones de los pueblos que dominaban, lo que enriqueció su cultura y les permitió la difusión de muchas de estas ideas por la cuenca del mar Mediterráneo. Es decir, hablamos de que los romanos fueron cosmopolitas, es decir, aceptaban las diferencias culturales, pero los pueblos conquistados debían someterse ante su poder y autoridad. Hablamos de la romanización como la universalización de todos su cultura entregada a los diferentes pueblos. Hablamos también de la doctrina militar y del profesionalismo de su ejército y sobre todo de los legados, ¿no? Hablamos de la república como la separación de los poderes del Estado y finalmente la ley de las 12 tablas como el derecho. El derecho, un concepto, no es cierto, que está hasta nuestros días y que nos une inmediatamente en una carretera imaginaria hacia Roma. Por eso todos los caminos conducen a Roma. Todo lo que somos hoy nos conlleva y nos obliga a conocer este gran pueblo y esta gran civilización. Muy bien, damos por finalizada esta primera etapa de la historia de Roma. Que estén muy bien. Suscríbase, toque la campanita.